Soy Renato Garín González, esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis para el Distrito 14, la provincia de Melipilla, Talagante y el Maipo. Soy tu diputado Renato Garín González, me voy a encontrar en Facebook, nuestro fanpage Renato Garín González, en Instagram Renato Garín Diputado y en Twitter Garín Diputado, siempre abierto y disponible para contestar tus mensajes, tus preguntas y tus inquietudes. Aquí comienza una nueva edición de La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis, también tiene política internacional y en este programa vamos a enfocarnos mucho en los cambios que están ocurriendo en el mundo. Hubo elecciones en Europa, están habiendo movimientos políticos en Argentina y también en otros lugares del planeta. Y en Chile tenemos noticias respecto a la Contraloría sobre el viaje del presidente Piñera con sus hijos a China. Aquí comienza entonces La Cuenta Pública, vamos rápidamente a ver qué ha ocurrido en el mundo. Tomamos el avión y desembarcamos en Bruselas, en Bélgica, donde está la sede del Parlamento Europeo, que ha tenido elecciones en todos los países miembros, más de 20 países miembros de la Unión Europea, que han elegido los diputados o los parlamentarios que van a representar a cada país en Bruselas, en la Asamblea de la Unión Europea. Las elecciones han estado realmente muy movidas. Tenemos resultados bien sintomáticos. En Inglaterra ha ganado el partido del Brexit, una plataforma un tanto instrumental que ha levantado Nigel Farage, el líder del Brexit, hoy día líder del partido Brexiter, que ha sacado 33% de los votos, un tercio de los votos en Inglaterra, en algunos condados incluso consiguiendo mayoría absoluta, más del 50% de los votos. Una crisis terminal viven al parecer los laboristas en todo el reino. En Escocia han resultado terceros, en Gales han resultado cuartos y en Inglaterra, junto con el Partido Conservador, no llegan ni siquiera a empatarle a los Brexiters de Nigel Farage. Han subido un ascenso también, gran ascenso, de los liberales demócratas, los llamados Lib Dems, que estaban un poco desaparecidos de la política inglesa y han vuelto a aparecer con cerca de un 20% de los votos en estas elecciones europeas. Eso deja un panorama bastante incierto para la Inglaterra. Recordemos que ha renunciado a su cargo la primera ministra Theresa May, que había asumido hace un año y medio para llevar a cabo el Brexit y no ha logrado su cometido. No hay ningún acuerdo todavía para salir de Europa. Entonces, la renuncia de Theresa May deja en ascuas esta salida de Inglaterra de la Unión. Quienes aparecen para poder competirle: el exministro de Relaciones Exteriores, ex canciller, Boris Johnson, exalcalde de Londres, hombre formado en Oxford y en Eton College, probablemente el frontrunner, el número uno hoy día para poder suceder a Theresa May, aunque va a tener una elección bastante difícil dentro de los Tories. Otros exministros van a competir por el cargo de líder del partido, que le permite a su vez ser candidato a la presidencia de Inglaterra. Y además va a competir Jeremy Corbyn por el Partido Laborista. Está por verse si Farage, el líder del Partido Brexiter, va a competir también. ¿Y qué va a ocurrir con los Lib Dems, los liberales demócratas, que en el pasado, en el gobierno de Cameron, antes del Brexit, habían ido en unión, en una coalición política entre los liberales demócratas y los conservadores para sacar en ese momento a Tony Blair del poder? Inglaterra entonces queda con un panorama bastante poco difícil de leer, una configuración caótica realmente, un partido Brexiter con el tercio de los votos en la Unión Europea, un partido gobernante como los Tory con menos del 20%, con los laboristas en crisis y con los liberales demócratas emergiendo como una posible tercera fuerza. Vamos a ver qué ocurre en Inglaterra. El Brexit probablemente va a seguirse conversando en todo el planeta Tierra porque las implicancias son globales y hay que ver cómo llega el asunto hacia el próximo plazo que se le ha establecido a Inglaterra, que ya se acerca a pasos agigantados, que es en octubre. Veremos entonces si en octubre el Brexit se concreta. Tomamos el avión desde Londres y desembarcamos en Madrid. En España realmente la situación política ha decantado como pocos lo esperaban. Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, puede cantar victoria porque a su victoria ya personal del pasado 28 de abril, este mes de mayo, el 26 de mayo, ha logrado mayoría también en las elecciones municipales, en las autonómicas y también en las europeas. En España, el PSOE es primera fuerza a nivel de parlamentarios europeos, a nivel de alcaldías y a nivel de comunidades autónomas. Esto quiere decir que el PSOE se consolida entonces como primera fuerza política, logra consumir en buena parte aquello que había perdido con Podemos en años pasados y también logra establecer una distancia, una ventaja respecto al Partido Popular Español, que era hasta hoy día, ¿verdad?, el partido más poderoso de aquella nación. ¿Cómo queda el panorama político en España? Esto es muy interesante realmente de analizar. En Madrid, que es la capital, partamos por ahí. La alcaldía de Madrid, lo que se llama en España el ayuntamiento, que sería acá la municipalidad,
estaba dirigida por una ex jueza llamada Manuela Carmena. Manuela Carmena había sido elegida con votos de izquierda, con votos de Podemos y con votos socialistas el 2015. Este sistema electoral es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, puesto que se eligen también representantes del ayuntamiento que luego votan para dar mayoría a un determinado alcalde. Esos son los concejales del ayuntamiento. En esa elección ha perdido Manuela Carmena porque ha conseguido una suma de 27 concejales, 20 de su movimiento, 19 de su movimiento Ahora Madrid, y solo 8 del Partido Socialista Obrero Español, que en Madrid no tuvo un buen resultado de la mano de su candidato Hernández, un protegido de Pedro Sánchez. Por ende, Carmena suma 27, 19 propios de Ahora Madrid, más 8 del socialismo, contra los 29 que suma Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, que son los 3 partidos de derecha, el tripartito de derecha, que hoy día se ha conseguido una gran victoria en Madrid, porque el próximo alcalde de Madrid será un militante del Partido Popular de las derechas. Por ende recupera la derecha española la alcaldía de Madrid. Una derrota muy importante, muy aplastante para Podemos. Podemos, el partido de Pablo Iglesias, ha entrado realmente en crisis porque no solo han perdido la alcaldía a través de Carmena, que no era del gusto de Iglesias, sino que además en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es una elección un poco más grande, es una elección más bien regional, lo que aquí serían los intendentes, se ha presentado Íñigo Errejón. Íñigo Errejón, quien salió a medias de Podemos, porque sigue militando dentro de Podemos, pero levantó otro partido político en Madrid llamado Ahora Madrid, junto con Carmena. Se presentó Carmena a la alcaldía, Errejón a la intendencia, a la Comunidad Autónoma, y en la Comunidad Autónoma también Podemos se levantó con una candidatura, la candidatura de Isabel Serra, hermana de Clara Serra, que era el número 2 de Errejón en su lista de Ahora Madrid, que de hecho Clara Serra estuvo acá hace pocos meses, el mismo Errejón estuvo acá hace pocos meses, y entonces Podemos compitió contra Errejón, una cuestión fratricida, y ha conseguido solo 1/3 de los votos que consiguió Errejón. De hecho, Ahora Madrid consigue un total de 14 diputados en el 14% de los votos, disculpen, en la elección, versus un solo 5% de Podemos, lo que triplica Errejón a la formación morada de Iglesias. Y en materia de diputados autonómicos, es decir, aquellos parlamentarios de la Comunidad Autónoma en el Parlamento de Madrid, el movimiento de Errejón y Carmena tiene 20 diputados y el movimiento de Iglesias, el partido de Iglesias Podemos, tiene solo 7. Por ende, Errejón logra su tarea, al parecer, de triplicar a Podemos en Madrid, y con esto se configura o se cristaliza el quiebre total entre Iglesias y Errejón, entre Podemos y la nueva formación de Errejón en Madrid, Ahora Madrid, y esto probablemente va a terminar por sucumbir a la crisis de Podemos, que ya lleva muchos meses acumulándose. Podemos no había logrado un mal resultado en las elecciones del 26 de abril, donde Iglesias fue cuarto, pero sus votos son necesarios para que Sánchez pueda gobernar a nivel nacional, pero a nivel municipal y a nivel autonómico el resultado de Podemos es muy malo. También en las europeas han conseguido solo 6 diputados europeos, lo que también es un mal resultado para Podemos. Y solo han configurado un alcalde que va a lograr ser mayoría, Kichi, el llamado Kichi de Cádiz, que es el único alcalde que va a tener Podemos, lo que configura, por cierto, una crisis bastante grave para la formación morada, que refleja este quiebre individual que hay entre Errejón y Iglesias, y también un quiebre político. En Madrid hay un nuevo partido, un nuevo movimiento que lo dirigen Errejón y Carmena, y Podemos se ha quedado fuera de esa agrupación, ha competido contra Errejón y ha sido fuertemente derrotado. Por ende, al parecer en Madrid la nueva izquierda queda en manos de Errejón, y a nivel nacional Podemos queda en crisis. Seguimos con nuestro viaje. De Madrid nos vamos a Roma. En Roma también hubo elecciones europeas y allí triunfó la llamada extrema derecha, la Legge, dirigida por el primer ministro Matteo Salvini, quien consigue primera mayoría, cerca del 30% de los votos en Italia, para tener parlamentarios europeos, siendo la primera fuerza en Italia, configurando, por cierto, un escenario muy favorable a las derechas italianas y un giro ya prácticamente cristalizado en la política italiana hacia los populismos de derecha, como Salvini, por ejemplo, que consigue un excelente resultado, y esto sigue entonces acrecentando la idea, aumentando esa idea de que en Italia se está configurando un populismo de derecha a la Trump y a el estilo de Marine Le Pen, por ejemplo, en Francia. Y hacia allá nos dirigimos ahora. Tomamos el avión de este breve paso en Roma hacia París, y en París nos encontramos con Emmanuel Macron, un presidente en crisis porque los chalecos amarillos, este grupo que protestó durante meses, durante los días domingos en Francia,
sufrió un revés electoral. El partido de los chalecos amarillos no consigue representación europea, se quedan con el 3% de los votos. Sin embargo, Macron también sale muy herido. Macron está en una crisis muy profunda, cayendo en la encuesta en picada, pero es salvado, entre comillas, por la tragedia del incendio de la iglesia de Notre Dame. Esto salva un poco los niveles de popularidad de Macron. Llega a esta elección europea del 26 de mayo más o menos en pie, con su grupo En Marcha, que son las iniciales que asemejan también EM, Emmanuel Macron En Marcha, y logra el 22% de los votos versus el 23% de los votos de la fuerza neofascista de Marine Le Pen, el Frente Nacional, que ha conseguido entonces primera mayoría en las elecciones europeas en Francia, y junto con los italianos, junto con los húngaros y otros representantes de la extrema derecha, sigue reflejando un auge del euroescepticismo, por un lado, aquellos movimientos nacionales que están en contra de la Unión Europea o que son dudosos de la Unión Europea, y también entonces una configuración política en Francia muy compleja para Macron. Emergen como tercera fuerza en Francia los verdes. El Partido Ecologista Verde de Francia consigue ser tercera fuerza en las elecciones europeas, el mejor resultado histórico de los verdes en Francia, lo que viene a complementar lo que ha ocurrido en Alemania, por ejemplo, donde los verdes también son tercera fuerza, y esto entonces va configurando que en vez de ser las izquierdas las que por fuera del sistema van capitalizando el descrito de la socialdemocracia, son los verdes en Francia y en Alemania los que emergen como tercera fuerza. Entonces, los verdes franceses van a tener mucho que decir en el futuro, porque tal como se ven las cosas, al parecer la reelección de Emmanuel Macron va a pasar por una segunda vuelta contra Marine Le Pen, y allí los votos de los verdes van a ser decisivos. En Francia también la crisis del Partido Socialista francés es terminal. Han conseguido solamente el 6% de los votos, lo que ubica prácticamente en la desaparición política al Partido Socialista francés, un partido de larga historia, ¿verdad? Lionel Jospin y compañía, Maritain y compañía, que formaron un partido fuerte en Francia, que hoy día, sin embargo, entra en crisis, probablemente terminal, consumida por sus divisiones internas y también por el ascenso de los verdes. Y por fuera de esa izquierda tradicional estaba Mélenchon, Luc-Marie Mélenchon, que tenía este movimiento llamado la France Insoumise, Le France Insoumise, que ha conseguido solamente el 6% de los votos, empatados con los socialistas tradicionales, y esto entonces también deja a la France Insumisa en crisis política porque solamente han conseguido el 6% de los votos, muy pocos parlamentarios europeos, y eso adelanta entonces que Mélenchon va a tener muy poca, si no ninguna chance de ganar el gobierno en la próxima elección. Por ende, la política francesa queda polarizada entre Marine Le Pen con su discurso neofascista y el presidente Macron a cargo del gobierno francés. Y al medio, como tercer agente, como una especie de bisagra política, está entonces el Partido Ecologista Verde francés, que aparece como la gran novedad política de estas elecciones del domingo 26 de mayo en Francia. La crisis queda entonces instalada, probablemente definitivamente, para el Partido Socialista francés y para la France Insoumise de Mélenchon. Veremos qué pasa entonces con Marine Le Pen, que sigue marcando un auge de los neofascismos en Europa. Mirando entonces el panorama global europeo, vemos que los discursos euroescépticos, las extremas derechas, aquellos grupos que quieren salirse del pacto, como los Brexiters de Nigel Farage en Inglaterra, como Marine Le Pen, su discurso neofascista en Francia, como Matteo Salvini en Italia, entran entonces en un auge que va configurando ya una realidad insondable, ¿no? Que es que hay un discurso neofascista en Europa, que están subiendo en votos y que le están ganando en buena medida el eje político a los discursos más tradicionales de las socialdemocracia y de las derechas. ¿Quién ha ganado en términos numéricos esta elección en Europa? El Partido Popular Europeo, que es la derecha europea, que es el Partido Popular Español, que es la DC en Alemania, y que son otros partidos de derecha, ¿verdad?, que se agrupan y consiguen mayoría relativa en el Parlamento Europeo. Entonces las derechas del Partido Popular Europeo consiguen mayoría. En segundo lugar quedan los socialismos, que son el PSOE español, la socialdemocracia alemana y otros socialismos repartidos por Europa, que consiguen la segunda mayoría relativa detrás de los populares europeos. Por ende queda más o menos igual las primeras dos mayorías, los populares europeos y los socialdemócratas, dividiéndose lo que es la racionalidad política ante Europa. El centro hoy día se llama eso a la coalición, la gran coalición que conduce los destinos de la Unión Europea, y esa gran coalición sigue teniendo mayoría en la suma de la derecha, los populares europeos, con los socialdemócratas europeos, que consiguen entonces mayoría. Pero sin embargo crecen en la derecha los discursos neofascistas de Matteo Salvini, de los Brexiters, de Marine Le Pen, y en la izquierda de la gran coalición, donde estaba, por ejemplo, Syriza en Grecia, donde estaba Podemos en España, donde está el Bloco en Portugal, donde están estos partidos que desafían un poco a las socialdemocracias, los socialismos tradicionales,
entran en crisis. Podemos, ya les decía, está en crisis terminal prácticamente en España, una división terrible entre Rejón y Iglesias. También en Grecia, donde en Grecia está gobernando Syriza que se comió, entre comillas, al Partido Socialista griego, el PASOK, que de hecho esa crisis del PASOK acuñó un concepto en toda Europa, la pasoquización de la socialdemocracia, es decir, que todos los partidos socialistas de Europa iban a entrar en crisis porque salían a comer por la izquierda, los Podemos, los Syriza, los blocos de Portugal, ¿verdad? Pero eso hoy día se ve muy menguado. Hoy día vemos que la France Insoumise de Mélenchon está en crisis con 6% de los votos, vemos que Iglesias en Podemos tiene una crisis casi terminal, vemos que en Syriza, en Grecia, donde estaba gobernando la izquierda griega, también entra en crisis porque las elecciones europeas del 26 de mayo las ganan los conservadores en Grecia, particularmente en Atenas, donde consigue una gran votación, lo que obliga al primer ministro Alexis Tsipras a llamar a elecciones en Grecia, que serán en cerca de un mes y medio más, lo que se vaticina muy difícil para Syriza y puede entonces que Syriza salga del gobierno en Grecia. Esto entonces configuraría una suerte de noche total para la nueva izquierda europea, para Podemos, ¿verdad? Para Syriza, para los nuevos movimientos que estaban naciendo como la Francia Insumisa en Francia, porque no logran representación y porque están quedando fuera de los gobiernos y la representación. Como les decía, en España, Sánchez necesita quizás los votos de Iglesias, pero está por ver si acaso va a ser una coalición aquello que se forma entre el PSOE y Podemos, o si acaso el PSOE de la mano de Sánchez va a intentar gobernar en solitario, dejando a Podemos fuera. Esto además se conjuga con una serie de cuestiones europeas nacionales, ¿verdad? Porque los debates nacionales se trenzan con los debates europeos, donde, por ejemplo, hay una alianza entre Macron, el presidente francés, con Albert Rivera, que es el líder de Ciudadanos en España, y además Macron tiene una alianza con Sánchez a nivel europeo, por ende puede ser que eso acerque a Ciudadanos con el PSOE en España, y en vez de ser una alianza de izquierdas entre el PSOE y Podemos, sea una alianza centrista entre el PSOE y Ciudadanos. Todo eso está por verse en España. Queda todavía mucho paño por cortar, veremos qué ocurre en este mes, pero las conclusiones son claras. En Europa retroceden las nuevas izquierdas, retroceden los Podemos, los Mélenchon, crecen las Marine Le Pen, los Salvini y todavía se mantienen en el poder, aunque debilitados, los populares europeos, las derechas, junto en coalición, en gran coalición, con los socialdemócratas representados por Sánchez y por los alemanes. Tomamos el avión entonces desde Europa para volver a Sudamérica y aterrizamos en Buenos Aires, Argentina. Tal como veníamos comentando en las últimas ediciones de La Cuenta Pública, había muchas dudas de si acaso la expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se iba a presentar o no a las elecciones presidenciales que tienen primarias en agosto y luego elecciones generales en octubre. Cristina Fernández ha decidido no presentarse a las elecciones y será candidata a vicepresidenta en una fórmula encabezada por Alberto Fernández. No son parientes, pero sí muy cercanos en un tiempo político donde Alberto Fernández fue jefe de gabinete, algo así como ministro del Interior, de Néstor Kirchner durante los 4 años que Néstor Kirchner gobernó. Después tuvo 2 años con Cristina Fernández en la misma posición y rompieron en el año 2008 cuando Cristina decide levantar medidas arancelarias, ¿verdad? Las llamadas retenciones al campo, a las exportaciones del campo en Argentina, lo que generó una gran división. El vicepresidente en ese momento, Julio Cobos, votó en contra del gobierno y ahí se dividió el gobierno de Cristina Fernández, se radicalizó Cristina y salió Alberto Fernández del gobierno con muchas críticas, incluso dándola de psicópata a Cristina Fernández, y hoy día los vemos de la mano conduciendo una dupla que podría bien llegar a la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, con mayoría en primera vuelta. Recordemos que en Argentina para ganar en primera vuelta se requiere el 40% de los votos de una lista y que el otro quede por debajo de 30 o a 10 puntos de distancia, por ejemplo 45-35. Hoy día se ve un límite, que es que Cristina junto con Fernández no suman más del 45% de los votos, por ende Macri, que sería la segunda fuerza, tendría que llegar a 35 para evitar el triunfo de Fernández en primera vuelta, los dos Fernández en primera vuelta, aunque se ve con mucho cuidado lo que ocurre con la tercera fuerza en Argentina, los llamados peronistas federales, la alternativa federal AF que han levantado el senador Pichetto del Partido Justicialista, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, una figura muy relevante de la política argentina, el exministro Labaña, el ex candidato presidencial Sergio Massa, y también anda en ese entorno el conductor de televisión Marcelo Tinelli. De ese grupo va a salir un tercer candidato presidencial, una tercera fórmula, que puede ser Labaña, puede ser Massa, incluso pueden ser ambos. Lo que sume ese grupo puede ser decisivo, porque ese grupo, primero, si logra un éxito electoral, puede incluso pasar a Macri y haber una segunda vuelta entre los Fernández y este peronismo alternativo, o bien quedar terceros los alternativos y tener votos decisivos en segunda vuelta para decidir entre Macri y los Fernández. Si acaso los Macri
y los Fernández llegan a segunda vuelta, veremos una polarización extrema en Argentina, donde probablemente va a subir el dólar, porque va a subir el riesgo de los inversionistas, va a subir la inflación y eso va a acrecentar la crisis económica argentina, que hoy día, tal como le he comentado antes, es terminal. Argentina le debe ya al FMI, el Fondo Monetario Internacional, cerca de 70.000 millones de dólares, lo que es una fortuna. Y no compraron fragatas, no compraron armamento de guerra, no es que hayan comprado computadores, no es que hayan hecho una revolución educacional o hayan hecho obras públicas con esos 70.000 millones de dólares, sino que han pagado básicamente en casas de cambio la fuga de dólares, es decir, se quemaron en la timba financiera 70.000 millones de dólares, lo que tiene Argentina una crisis muy muy profunda, y veremos qué ocurre en los próximos meses, porque las primarias de agosto se ven decisivas. Si acaso el peronismo logra ir todo junto detrás de los Fernández y logran llevar hacia adentro a este grupo de masa de Urtubey y compañía, van a tener mayoría. Si no lo logran, entonces tendremos 3 fuerzas políticas compitiendo por la presidencia en Argentina, con un pronóstico reservado y probablemente una segunda vuelta de campanillas. Desde Buenos Aires llegamos a Santiago, y en Santiago de Chile encontramos algunas novedades respecto de lo que ha ocurrido con el polémico viaje a China. Ustedes saben, lo hemos comentado acá, un polémico viaje a China que incluyó al hijo del presidente de la República, Cristóbal Piñera, al otro hijo del presidente de la República, Sebastián Chico, y también a los socios de sus hijos. Un abogado por ahí apellido Turner y otros abogados más que han participado en las sociedades de los hijos de Piñera, que han sido criticados por toda la oposición y han sido llevados a la Contraloría. Y en la Contraloría ha decidido no decidir, porque no hay reglas que regulen los viajes presidenciales. Es decir, un presidente puede llevar a quien quiera a un viaje presidencial. Más allá de las cuestiones morales, éticas, no hay normas que impidan llevar un hijo a una gira presidencial. Entonces la Contraloría ha dicho, no se encuentran regulados las comitivas presidenciales, por ende no concurre ninguna sanción para el gobierno. Ciertamente que esto no exculpa el viaje de los hijos del presidente Piñera a China, ni tampoco lo culpa, sino que establece una verdad, que es que no hay reglas que establezcan con claridad cuáles son las normas que deben regir un viaje como este a un lugar como China. Sin embargo, el mensaje que se le da a los chinos, inversionistas que van a llegar a Chile o que están llegando ya a Chile, ya les he contado sobre esas inversiones, es bien claro. Los hijos del presidente participan de una reunión donde son algo así como bendecidos por esta comitiva presidencial, por ProChile, una institución fiscal, y entonces vamos a ver qué ocurre con esta empresa Hop-In, que tiene además contratos con el Estado. Ya se han encontrado a través de la prensa que la empresa Hop-In tiene contratos con el Cernatur y con otras reparticiones estatales donde han ganado bastante plata. Una empresa que estaba más o menos fracasada, una empresa que era una red social creada por Cristóbal Piñera, hoy día es una empresa que genera aplicaciones, que programa aplicaciones para el gobierno a altos costos y está recibiendo muchas críticas por este aspecto el presidente de la República. En nuestro distrito tenemos la buena noticia, la seguimos repitiendo porque estamos muy contentos, de que llegó el Metrotren, pero el Metrotren va a llegar hacia el año 2024-2025 para empezar la construcción recién en 2020. Estamos todavía esperando las noticias sobre el financiamiento de este proyecto. Ya se encuentra aprobado en las instancias ambientales y en las instancias de evaluación de impacto, por ende el proyecto debería caminar ya a partir de 2020 y estamos a la espera de cuál va a ser el financiamiento de ese proyecto. Seguramente el presidente de la República va a tratar este tema en la cuenta del 1 de junio. Respecto a las noticias en nuestro distrito, les quiero contar que en materia del agua seguimos muy preocupados en la Comisión de Recursos Hídricos respecto de la crisis hídrica que se vive en la zona de Aculeo, en Paine y también en San Pedro de Melipilla. La crisis se está agudizando muy profundamente y estamos esperando entonces que el gobierno nos entregue un plan de acción respecto a lo que va a ser este invierno, que se anticipa muy complejo por el alto grado de contaminación que tienen las aguas cuando llueve, ¿verdad? Y cuando se generan entonces problemas con los alcantarillados, que en estas zonas están realmente con muchos problemas de densidad de agua, porque no hay suficiente flujo en las napas ni en ningún aspecto de la vida que involucra el agua en Paine y en San Pedro de Melipilla, tocando mascotas, agricultura, vida familiar, ¿verdad? Tenemos personas que tienen que ir al baño en bolsas plásticas en San Pedro de Melipilla porque no hay agua para el WC. Ese es el grado de crisis que tenemos. Para ir cerrando, les cuento que la cuenta pública sigue creciendo. Estamos en Radio Serrano, en Melipilla, la más tradicional de todas, en el mundo rural y en la ciudad. Nos escuchan desde Codigua, de San Manuel, desde Litueche, desde Chiñigüe, desde Chocalán, desde Santa Rosa, desde Puangue. La Radio Serrano que llega en la quinta y la sexta región, involucrando desde Curacaví casi hasta llegar
allá a Pichilemu, realmente una radio de gran alcance, la radio Ignacio Serrano, que se escucha en toda la provincia de Melipilla. También en Melipilla la radio Creativa, todos los lunes y viernes nos escuchan ahí en Radio Creativa, nuestros amigos que están realmente creciendo en todo Melipilla, una radio que está tirando para arriba, Radio Creativa. En la provincia de Talagante tenemos también una radio muy tradicional, Radio Contacto, donde nos escuchan en Peñaflores, la de Maipo, en Talagante, en Calera de Tango, en El Monte, también en Padre Hurtado, Radio Contacto allá en la provincia de Talagante. Y también en la provincia del Maipo, nuestros amigos de Radio Amanda, en Buin, en Paine, en el sector de San Bernardo, también en Calera de Tango, nos escuchan a través de Radio Contacto, toda la zona de Linderos, Viluco, Alto Jahuel, Chada, Hospital, Colonia Kennedy. Ahí nos encontramos entonces en Radio Amanda. También entonces nos pueden encontrar en televisión, en Telemel, en Melipilla. Todos los sábados estrenamos este programa. No se olviden de buscarme en Facebook, Renato Garín González en el fanpage, en Instagram, Renato Garín Diputado, y en Twitter, Garín Diputado. Estoy abierto a escucharlos directamente. Esto ha sido La Cuenta Pública, una cuenta pública muy internacional. Nos despedimos por esta semana y ya volvemos entonces con más informaciones.